La reacción del gobierno, ¿cómo la ha visto? ¿Cómo la calificaría? La reacción el día de hoy. No la entiendo. ¿Por qué? No la entiendo por qué. En primer lugar, porque ¿cómo así se filma lo que está pasando dentro de un tribunal castrense? Primera cosa que no entiendo. Yo comprendo que se filtren filmaciones dentro de un tribunal civil, pero un castrense. Segundo lugar, entiendo que no se ha dicho gran cosa en el cónclave hoy día, nada más de lo que ya sabemos todos los peruanos a través del comercio. Tercer lugar, lo que se nos está diciendo, dando a entender, es que no sabemos si realmente es un caso o no. La última vez, que fue el año 2009 con el señor Ariza, ¿no? Supimos de frente que era un espía. Ahora que cómo lo iba a condenar la corte, ese era otro tema, pero supimos de frente que era un espía y salimos al instante a decir que había aquí un espía y que iba a ser sancionado. Entonces sí, yo diría que no entiendo mucho. El argumento del gobierno ha sido, esto no se reveló antes, el propio presidente ha dicho, lamento que esto se haya hecho público, pero ya que se hizo público, voy a dar información a los principales líderes políticos, ya convocado a este cónclave del que hablamos y en el que en cualquier caso coincidimos, porque yo escuché al señor Raúl Castro salir y yo decía, bueno, no necesitaba escuchar al señor Raúl Castro para entender que algo había ocurrido y que habían intercambiado opiniones, que fue en general fue lo único que se dijo. Porque no saben mucho, es decir, el comercio dijo todo lo que se sabía. América Noticias. Bueno, América Noticias anoche y esta mañana el comercio, y no hay más, es que no hay más. Entonces tampoco entiendo para qué se convoca a los líderes políticos que deben haber visto América Noticias, deben haber leído el comercio, digo yo, ¿no? Vamos a escuchar las declaraciones de el gobierno chileno, las declaraciones que tenemos de, digamos, de lo que se ha señalado, lo que se ha podido obtener, porque no ha habido un comunicado por escrito ni un pronunciamiento de la presidenta, pero tenemos una nota sobre esas reacciones. Descartando que la presidenta Michelle Bachelet esté al tanto del escándalo de espionaje, el vocero de gobierno de Chile aseguró que en La Moneda no saben nada del caso. Me he comunicado con el canciller subrogante, Edgardo Riveros, quien me ha señalado que no se ha recibido ninguna información oficial al respecto. En todo caso, las relaciones entre Perú y Chile pasan por un momento de fortalecimiento y ambos gobiernos están comprometidos con este proceso. Pese al relativo silencio de las autoridades chilenas, el presunto acto de traición a la patria ocupa las primeras planas en los principales medios online del país sureño. Las principales cadenas de televisión no fueron ajenas a este escándalo. 2 suboficiales de la Marina de Guerra del Perú están siendo procesados en un fuero militar, acusados de presuntamente haber espiado para Chile. Eso es lo que informa la cadena local América Televisión. Es un reportaje de investigación presentado en el noticiero del canal. Lo cierto es que el gobierno peruano se pronuncia ante este posible caso de espionaje. Todo esto que se ha dado a conocer a través del medio América TV. Esta no es la primera vez que Chile, bajo gobierno de Michelle Bachelet, es relacionado con un caso de espionaje contra el Perú. En 2009, durante el gobierno de Alan García, el suboficial FAB Víctor Ariza fue condenado a 35 años de prisión por filtrar información al vecino del sur. Menciona precisamente la nota del caso Ariza del que hablábamos antes. ¿Esta es una respuesta satisfactoria? Bueno, digamos que yo sí creo que este tema no está en el despacho de la presidenta de Chile, eso lo tengo claro. Si yo le digo que hay fuentes, no voy a decir que son mías, pero que son de la unidad de investigación del canal, de que la señora Bachelet conoce de esto. Bueno, es evidente que la señora Bachelet debe haber sabido muy al inicio de este escándalo, pero es decir, que ella esté al tanto de todo el proceso, no, probablemente ha sido informada una vez que ha aparecido, sí, claro, eso no lo dudo. Es un tema demasiado importante. Si sale en América Televisión acá el día de ayer, pues esa misma noche alguien me ha tenido que informar a la señora. No, pero me refiero a que nosotros manejamos fuentes de que ella sabía antes de la emisión del informe, sí.
Estamos hablando de un caso de suboficiales de la Marina que están detenidos desde agosto y octubre del año pasado. Es decir, sí, bueno, había manera de enterarse. Es posible. Sí, el día de ayer me pareció que el día de ayer hoy he escuchado a un congresista decir que hace un mes se especulaba, había un rum rum. Claro, Lo que pasa es que el hombre en la calle no sabía nada. Y yo creo que está mal. Estas cosas tienen que destaparse desde el principio y hacerse pública al principio. Sin ningún temor. Ahora, retomando la pregunta, ¿es satisfactorio este pronunciamiento? Porque le digo esto porque no hemos escuchado una negativa tajante. Es decir, en ningún momento ha salido el vocero, que podría haberlo hecho, a decir, negamos absolutamente cualquier intención por parte de Chile en tiempos de paz de hacer este tipo de prácticas. Sin embargo, dice, no hemos recibido comunicación oficial. ¿Extraoficial pudo haber? A ver, yo lo que creo que lo que nos está diciendo el secretario de la presidenta de Chile es, oficialmente a mí nadie me ha informado. Lo que yo sé es por mis propios canales. Si el gobierno peruano me pide oficialmente información, se la daré. Pero a mí no me la ha pedido nadie. Entonces, eso es lo que está diciendo. ¿Pero le satisface lo que dice? Bueno, yo creo que si a mí nadie me pide nada, ¿por qué voy a dar? Ahora, yo creo que habría que pedir, ¿no?, explicaciones. A eso iba la siguiente pregunta, y por eso se lo preguntaba, porque no conozco mucho el trámite, pero es necesario que termine el juicio, habiendo las pruebas que ya se han señalado, que son bastante elocuentes. ¿Habría que esperar que termine todo el proceso para recién, por ejemplo, llamar en consulta al embajador? Digamos que hay dos momentos, ¿no es cierto? Hay este primer momento que no está definido claramente, porque no se sabe el nivel de compromiso en esta red, no se sabe qué han dicho, qué información han vendido, parece que no se sabe mayor cosa. Entonces hay un primer momento que es el tratar de averiguar, y en eso sí, yo creo que lo primero que se debe hacer es pedirle al gobierno de Chile, oiga, hay esta denuncia muy seria, queremos saber, ¿no?, ¿cuál es la responsabilidad? Directamente el gobierno de Chile. Y el hecho de haber llamar al embajador peruano en Chile, ¿eso no? Eso es posteriormente, cuando tengamos claro que ha sido una política deliberada, ¿no?, del gobierno de Chile. Pero yo soy poco amigo de esos llamados. De llamar al embajador, sí, pero no retiros. Yo creo que yo vi mucho durante el periodo largo de la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética tenían miles de fricciones, pero no retiraban su embajador porque se pierde un interlocutor, digamos, ¿no? Claro, a eso me refería, no retirarlo, pero llamarlo porque evidentemente en el propio proceso de investigación se va a requerir del embajador. Sí, sí, evidentemente. O sea, el embajador podía ser alguien importante para el desarrollo y el éxito de la investigación en marcha. Sí, sí. Sin embargo, el canciller dice que ni siquiera conoce detalles del caso. Bueno, que se ha enterado, que lo lamenta y que no conoce detalles. Porque probablemente no lo han informado. Y me temo que hay un manejo muy diferente. Cuando el caso Ariza, el presidente García y yo estábamos ¿Cómo se hizo aquella vez? Estábamos en Corea, me parece, en fin, en un país asiático, en una cumbre de APEC, y tomamos el primer avión. Y la reacción del canciller chileno entonces fue: averigüen, ¿no?, si ya tenían los pasajes comprados para esa fecha. Porque él quería que ese era un montaje nuestro. Y no, nuestra primera reacción es venir a Lima, informarnos en Lima de qué estaba pasando y luego ya actuar. No se nos hubiera ocurrido dejar pasar 3, 4 meses a ver qué dice la Corte, el Tribunal de Justicia.